Vemos el tema 2 que se refiere a la ortodoncia preventiva. La ortodoncia preventiva, como indica su nombre, es la acción tomada para preservar la integridad de lo que parece ser la oclusión normal en un momento específico. La ortodoncia preventiva requiere la capacidad para evaluar el desarrollo y crecimiento dentofacial general normal y el reconocimiento de las desviaciones de lo normal. ¿Cuál es el significado de prevención? ¿Qué quiere decir prevención? Prevención es evitar con anticipación un daño o perjuicio. Entonces, ¿qué hará la ortodoncia preventiva? Evitará con anticipación un daño o perjuicio, es decir, que no se presente la alteración, que no exista todavía la maloclusión, que no exista el cierre de espacios. De eso se ocupa la ortodoncia preventiva, evitar que exista con anticipación un daño o perjuicio. ¿A quién le compete realizar la ortodoncia preventiva? Le compete más al odontólogo general, al odontólogo de familia. Es por esa razón que nosotros les damos a ustedes para que el día de mañana, cuando sean odontólogos generales, puedan realizar este tipo de prevención. Desgraciadamente la prevención se ha inventado hace muchos años atrás, pero en la práctica muy poco lo vamos utilizando. Hay todavía ese desconocimiento y cuando no realizamos la ortodoncia preventiva, pues las maloclusiones van a ir aumentando cada vez más. Existen diferentes formas de poder realizar la prevención. Nosotros nombraremos algunas, pero existen muchas más. Por ejemplo, el mantener el espacio, es decir, utilizar mantenedores de espacio, la reconstrucción morfológica, tratamiento de frenillos, una radiografía también nos puede ayudar a hacer la prevención, la extracción de piezas persistentes, el desequilibrio respiratorio y finalmente la extracción seriada. Empezamos viendo los mantenedores de espacio. El mantenimiento de espacio se define como las medidas por los procedimientos que se traen en uso debido a la pérdida prematura del diente o de los dientes decidos. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar un mantenedor de espacio? Cuando se haya perdido una pieza temporaria antes de que haya cumplido el ciclo en la boca. Es decir, cuando se ha hecho la extracción de la pieza temporaria antes de que cumpla el ciclo en la cavidad bucal. Se hace esa extracción y lo correcto ¿qué es? Es enseguida colocar ese mantenedor de espacio. Ese mantenedor de espacio puede ser fijo, puede ser removible. ¿Para qué nos va a servir ese mantenedor de espacio? Para prevenir. ¿Qué nos va a ayudar a prevenir? La pérdida de desarrollo del arco, la pérdida de la longitud del arco, la pérdida del ancho de la arcada, el mantener el espacio y guía al diente permanente a su posición correcta en el arco. Pérdida del desarrollo del arco decimos. Cuando se saca una pieza, la pieza dentaria, antes de que haya cumplido el ciclo en la boca, una pieza temporaria, ¿a qué está ayudando? A que el maxilar crezca. Y si nosotros sacamos, ¿qué es lo que va a pasar? Ese maxilar no crece, por lo tanto, el espacio se reduce. Pérdida de longitud del arco. Al sacar esa pieza dentaria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la arcada va a hacerse más corta, va a hacerse más pequeña. ¿Por qué? Porque la pieza que está por detrás ligeramente va a mesializarse y de esa manera va a cerrar el espacio. Y al cerrar, ¿qué está haciendo? Pérdida de longitud del arco. Pérdida del ancho de la arcada. ¿Qué es lo que va a pasar? Se hace la extracción prematura, no se coloca el mantenedor de espacio y las arcadas se van a cerrar un poco más, en sentido transversal se va a hacer más angosto, de tal manera está perdiendo el espacio. Es por esa razón que los mantenedores de espacio nos van a ayudar a ¿qué? A mantener el espacio, a que no se cierre ese espacio. ¿Para qué? Para posteriormente guiar al diente permanente a su posición correcta en el arco. Porque cuando se va a cerrar ese espacio, ¿qué es lo que va a ocurrir? La pieza permanente no tiene espacio donde erupcionar. Va a erupcionar por vestibular, va a erupcionar por lingual o por palatino, o en su defecto va a permanecer retenido. ¿Por qué? Porque no tiene el espacio suficiente para poder erupcionar. Mantenedores de espacio. ¿Cuándo están indicados los mantenedores de espacio?
cuando las pérdidas de espacio más importantes son las inferiores que las superiores. En la parte inferior se pierde el espacio más fácilmente. ¿Por qué? Porque los primeros molares permanentes tienen siempre la tendencia de ir ¿hacia dónde? Hacia mesial. Por lo tanto, en la parte inferior se va a perder más. En la superior, la tendencia de los molares superiores es de irse ligeramente hacia distal. De tal manera que es más importante. Eso no quiere decir que no se ponga en los inferiores y no en los superiores. No, se tiene que poner tanto en superiores como inferiores, pero se pierde el espacio más rápidamente en los inferiores. Y al perder el espacio, por ejemplo, se va a alterar la clase de angle. Se va a mesializar el molar de tal manera que está alterando y está alterando todo. La longitud del arco, el ancho del arco, es por esa razón que está indicado colocar los mantenedores. Lateral más que anterior. Lateral se refiere un poco, repitiendo lo que decíamos arriba, se refiere más a la parte posterior. En la parte anterior no mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera también se pierde espacio, pero de alguna manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los caninos ligeramente son estabilizadores, de tal manera que un poco impiden que se cierre rápidamente el sector anterior y no así el sector posterior, porque el sector posterior se cierra con más facilidad. ¿Cuándo está indicado también el mantenedor de espacio? Cuando se pierda un diente un año más antes de la época de su recambio. Es decir, cuando se haga extracción prematura de las piezas temporarias, antes de que éstas hayan cumplido el ciclo que corresponde al ciclo normal en la cavidad bucal. Pero para poder determinar si está indicado o no está indicado el mantenedor, es importante también que una radiografía periapical. ¿Qué vamos a ver en la radiografía periapical? Vamos a ver dos cosas. Si ya se han formado las 2/3 partes de la raíz y si por encima del permanente ya no hay hueso o muy poco, el mantenedor no será necesario. ¿Qué queremos decir? Si la raíz de la pieza permanente ya está formada las 2/3 partes y además por encima del permanente ya no hay hueso, nos fijamos en la radiografía periapical, la corona del permanente y las raíces del temporario. Si hay un tejido óseo de 2 milímetros, quiere decir que necesita mantenedor. Pero si ya ese hueso que se interpone entre ambas piezas dentarias es menos de 2 milímetros o ya no hay hueso, eso quiere decir que ya no es necesario colocar el mantenedor de espacio. El mantenedor también será indispensable si la pérdida predispone a la mala oclusión, si genera un defecto estético o si desencadena una parafusión. Con seguridad, si hay una extracción prematura de una pieza dentaria, con seguridad que va a ir a la mala oclusión y también va a generar algún defecto estético y por lo tanto una parafunción. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un mantenedor? Como dice su nombre, la primera función, el primer requisito que debe cumplir es mantener el diámetro mesiodistal del diente o dientes perdidos. Tiene que ser exacto a ese espacio que se ha perdido, a la pieza dentaria, para que en ningún momento se vaya a cerrar. Ni la pieza que está por delante se distalice, ni la pieza que está por detrás de la extracción se mesialice, de tal manera que ese mantenedor mantenga ese espacio sin perder nada. Otro requisito, hacer posible que sea funcional, que evite la agresión del antagonista. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros coloquemos un mantenedor, debe estar habiendo la oclusión del mantenedor con las piezas temporarias naturales. Es decir, que esté en contacto con esas piezas, que haya ese contacto. Porque si no hubiera contacto, si el mantenedor estuviera ligeramente más hacia arriba y no está viendo ese en contacto con el antagonista, ¿qué se nos va a producir? Una egresión. Es decir, el diente inferior va a erupcionar más porque no tiene con quién contactar. De esa manera tenemos que tratar de hacer lo más exacto posible y que esté cumpliendo la función de oclusión. Otro requisito, debe ser sencillo y resistente, pero fisiológico, no demasiado rígido y que no ejerce excesiva presión sobre los dientes vecinos.
ser fácil de limpiar, que no retenga restos de comida. Por eso decimos que sea fácil de limpiar. Que no impida el crecimiento normal de la zona ni la erupción del permanente. No tiene que provocar alteración en ese crecimiento normal. Por eso vamos a ver que los mantenedores de preferencia se utilizan con pilares solo en una hemiarcada o con dos pilares, uno que va en una hemiarcada. Casi nunca se utilizan los mantenedores con dos pilares en la misma arcada. Justamente, ¿por qué? Para que no impida el crecimiento normal de la zona ni la erupción del permanente. Otro requisito que debe cumplir, que no interfiera en las funciones orales, masticación, fonación y deglución. Desde luego, no tiene que haber ninguna alteración con el mantenedor, tanto en la masticación, en la fonación y en la deglución. Clasificamos los mantenedores por sus características en fijos y en removibles. También clasificamos por los dientes perdidos o la zona de la arcada afectada. Puede ser que falte un incisivo, puede ser que falte un canino. Si falta un incisivo, podemos decir mantenedor de incisivos, mantenedor de caninos, mantenedor de molares. Y si falta un incisivo, un canino, un molar, lo denominamos mantenedores múltiples. Mantenedores fijos. Empezamos a ver los mantenedores fijos. Hemos hecho la división entre mantenedores fijos y mantenedores removibles. Empezamos con los mantenedores fijos. ¿Cuándo están indicados estos mantenedores fijos? Cuando existe pérdida de un solo molar en la hemiarcada, cuando está indicado una corona para restaurar un diente, en aquellos pacientes poco colaboradores. ¿Por qué decimos poco colaboradores? Porque estamos desde luego desechando el mantenedor removible, por lo tanto no va a poder llevarlo porque no es colaborador. Por eso decimos pacientes poco colaboradores. Cuando se espera una próxima erupción de varios dientes al poco tiempo de que haya sido colocado el mantenedor en la boca, y en pacientes alérgicos a la resina. Existe una gran variedad de alergias y en este caso existen pacientes que tienen alergia a la resina. Se les coloca el mantenedor removible con resina y empieza a haber un escozor en el paladar, empieza a haber un puntillado rojo. El paciente viene y dice me escuece, me pica el paladar, de tal manera se está produciendo una alergia y esa alergia es a la resina, es al acrílico, por lo tanto se desecha el mantenedor y se va a recurrir al mantenedor fijo que no va a tener nada de resina ni nada de acrílico. Tipos de mantenedores fijos. Vamos a hablar de dos grupos de mantenedores de espacio fijos. El primer grupo se refiere al mantenedor de espacio fijo de un extremo o tipo semifijo y el otro grupo es mantenedor de espacio fijo en ambos extremos o tipo fijo. Empezamos viendo el mantenedor de espacio fijo de un extremo. Acá vamos a hablar de tres tipos de mantenedores. En primer lugar hablaremos del mantenedor coronodistal en herradura. En segundo lugar del mantenedor corona ansa o corono anillo y en tercer lugar del mantenedor banda ansa o banda anillo. Estos mantenedores de espacio fijo de un extremo están indicados exclusivamente para determinadas piezas dentarias. No es que se pueda utilizar todas cuando falta alguna pieza. Tienen especificaciones claras y eso es lo que vamos a ir nosotros detallando. Empezamos viendo el mantenedor coronodistal en herradura. Este mantenedor, ¿cuándo está indicado utilizar? Cuando existe destrucción de los segundos molares temporarios. Esos segundos molares temporarios ya no se puede salvar, es decir, están completamente destruidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Realizar la extracción. En esos casos, cuando exista la pérdida de esta pieza dentaria, es cuando se debe colocar este mantenedor coronodistal en herradura. Pero tiene que haber una característica importante, un dato importante, que todavía no haya erupcionado el primer molar permanente.
En aquellos pacientes que tienen menos de 6 años y que tengan destrucción del segundo molar temporario, está indicado utilizar este mantenedor coronodistal en herradura. Esos restos radiculares, esa pieza dentaria que queda completamente destruida, todavía no tenemos que extraerlo antes de confeccionar este mantenedor. Primero vamos a confeccionar este mantenedor y cuando tengamos ya que colocar este mantenedor, recién vamos a hacer la extracción de esos restos radiculares de ese segundo molar temporario. ¿Qué función va a cumplir este mantenedor? Mantener ese espacio. ¿Y qué va a hacer? Va a guiarle al primer molar permanente para que erupcione de forma vertical y no se mesialice. ¿Qué elementos componen este mantenedor coronodistal en herradura? Está formado por una corona metálica y por una barra en forma de herradura. Técnica del mantenedor coronodistal en herradura. Lo primero que se hace es adaptar la corona de metal prefabricada al diente pilar preparado. Segundo, tomamos una radiografía periapical para medir. Tercero, la preparación del modelo de trabajo. Cuarto, la fabricación de la herradura distal y finalmente la colocación. Vamos a la primera. Adapte de la corona metal prefabricada al diente pilar. ¿Cuál va a ser nuestro diente pilar? Va a ser el primer molar temporario. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este primer molar temporario? Vamos a hacer un desgaste a nivel de la cara oclusal. Vamos a desgastar la cara oclusal ligeramente, dejando un espacio para que pueda entrar el metal. Y también hacemos un desgaste contorneando todo el perímetro de esta pieza. Una vez que hemos hecho ya todo este desgaste, vamos a ver la oclusión que esté bien, que haya el espacio suficiente, tomamos impresión para obtener un modelo de estudio. Este modelo de estudio nos va a servir ¿para qué? Para que podamos confeccionar la funda metálica o en su defecto para ir y comprar una corona prefabricada. Una vez que tengamos ya la corona prefabricada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adaptamos en boca y comprobamos la oclusión. Esta corona no tiene que estar levantando la oclusión, tiene que estar perfectamente, no tiene que interrumpir la oclusión. Colocamos un papel de articular y de esa manera comprobamos que no interfiera en nada en la oclusión. Una vez que hemos comprobado eso, el siguiente paso, ¿cuál es? Tomarle una radiografía periapical con la corona en su pilar. Tomamos la radiografía periapical. Después de haber tomado la radiografía periapical, vamos a tomar nuevamente una impresión con alginato y vamos a hacer el vaciado correspondiente. A esta impresión ya con la corona en su posición se denomina impresión de arrastre. La corona va a salir en el alginato y vamos a vaciar, de tal manera que nuestro modelo de trabajo que obtengamos está la corona en el diente pilar. Una vez que tengamos eso ya, medimos en la radiografía periapical, medimos esta distancia de la corona a la cara mesial del primer molar permanente. Este primer molar permanente se va a ver solamente en la radiografía, porque todavía no ha erupcionado. Medimos esta distancia en sentido mesio-distal y también medimos en sentido vertical. Estas medidas que vayamos obteniendo lo vamos a replicar ¿dónde? En nuestro modelo de trabajo. Acá medimos la distancia que hemos obtenido en la radiografía y hacemos una ranura, profundizamos esta ranura similar a la distancia vertical. Esta distancia vertical tiene que sobrepasar el reborde mesial de este primer molar por lo menos 1 milímetro. Entonces hacemos esta medición, hacemos el surco y doblamos esta barra palatina, doblamos. Confeccionamos la herradura. Una vez que hemos confeccionado ya la herradura, pues ya tenemos tanto la corona como la herradura distal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos en su sitio y lo vamos a fijar en cera. Lo fijamos con cera o lo fijamos con yeso. ¿Para qué? Para que posteriormente hagamos el soldado correspondiente.
Vamos a hacer el soldado ¿con qué? Con soldadura de plata. Lo vamos a hacer soldar y de esa manera, como verán, ya tenemos el trabajo terminado. Está el mantenedor coronodistal en herradura terminado. La corona y la herradura. El siguiente paso, ¿cuál es? La colocación. La colocación. Para hacer la colocación, lo primero que vamos a hacer es este mantenedor coronodistal en herradura, esterilizarlo. Tiene que estar completamente estéril. Citamos a nuestro paciente, vamos a hacer la extracción de los restos radiculares de los segundos molares temporarios o del segundo molar temporario. Primeramente hacemos la extracción. Después de hacer la extracción, un poco hacemos de hemostasia, evitamos el sangrado y posteriormente adaptamos la corona distal en herradura. Colocamos en su sitio y nuevamente vamos a tomar una radiografía periapical. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de ver cómo se encuentra este mantenedor que hemos confeccionado. Si evidentemente está cumpliendo lo que nosotros hemos medido y está en esa posición correcta. Entonces en esa radiografía vamos a ver que está un poco corto o está quedando un poco corto. En ese caso podemos todavía corregir. Pero si está todo perfecto, entonces el siguiente paso ¿cuál va a ser? Es colocar ionómero de vidrio en la funda y hacer la cementación correspondiente. Es para esa razón que se toma previamente una radiografía para comprobar si el mantenedor está bien confeccionado o no. Y de esa manera hacemos la cementación y comprobamos si la oclusión interfiere o no interfiere. Si todo está bien, quiere decir que el trabajo hemos terminado. ¿Cuál es la función de este mantenedor? Al tener este doblez acá en herradura, ¿qué es lo que está haciendo? Que este molar no va a poder mesializarse, no va a poder ir hacia mesial, va a chocar acá con el mantenedor de tal manera que este molar va a erupcionar, pero de forma vertical. En ningún momento va a poder inclinarse. Esa es la finalidad del mantenedor coronodistal en herradura. Mantenedor corono-ansa o corono-anillo. Este mantenedor corono-ansa o corono-anillo está conformado de una corona y de un anillo o ansa que se confecciona con un alambre de 0,9 milímetros de acero. ¿En qué casos está indicado este mantenedor corono-ansa? Cuando existe pérdida prematura del primer molar primario, pérdida prematura del segundo molar primario, después de la erupción del primer molar permanente. En estos dos casos está indicado. Repito, pérdida prematura del primer molar primario puede ser unilateral o puede ser bilateral, colocamos en ambos lados, o pérdida prematura del segundo molar primario después de la erupción del primer molar permanente. Es importante que esta pieza ya haya erupcionado para que nosotros podamos colocar acá. Si esta todavía no ha erupcionado, entonces vamos a recurrir ¿a qué? Al mantenedor coronodistal en herradura. ¿Cuál es la técnica? Similar a la anterior, vamos a preparar el diente pilar, vamos a hacer los pequeños tallados que hemos indicado, conseguimos la corona prefabricada, adaptamos y vamos a tomar con la corona prefabricada, ya con la corona metálica, vamos a tomar impresión. Impresión de arrastre para obtener ¿qué? Nuestro modelo de trabajo. Una vez que tengan el modelo de trabajo, sobre ese modelo vamos a colocar más o menos a este nivel donde va a ir el ansa, vamos a colocar una o dos láminas de acera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este alambre no esté sobre la mucosa palatina o sobre la mucosa lingual, de tal manera que esa cera que colocamos nos está sirviendo para separar ligeramente esta ansa. Vamos a hacer, una vez que colocamos la lámina de acera, vamos a hacer el diseño correspondiente, vamos a dibujar el esquema, dibujamos este esquema en el modelo, para que el alumno después haga el doblez correspondiente y de esa manera esté confeccionando el anillo. Este alambre que se utiliza, hemos dicho ya, es de 0,9 milímetros de acero. Yo se los dibujo y ustedes van a hacer el doblez correspondiente.
Una vez que han doblado el acero, lo van a fijar esto con cerita y vamos a llevar o vamos a hacer el soldado con soldadura de plata. ¿Qué es importante cuando se confecciona en este anillo? Que ligeramente tenga un ancho suficiente. Por este ancho que estamos viendo, tiene que erupcionar la pieza permanente. Y este extremo que tenemos acá, tiene que estar en contacto con la pieza vecina a la extracción. Tiene que estar completamente pegada para que de esa manera la pieza que está por delante, en este caso sería el canino, no se distalice. Y de esa manera se está manteniendo este espacio correspondiente. Una vez que hemos hecho el doblez, decíamos ya, lo fijamos con cera o con yeso y hacemos la soldadura en estos extremos con soldadura de plata. Una vez que ya está soldado, ya tenemos el mantenedor concluido. El siguiente paso, ¿cuál es? La colocación. Este mantenedor vamos a colocarlo, probamos primeramente, antes de cementarlo, probamos que no nos interfiera en qué, que no nos interfiera en la oclusión. Es muy importante. Con papel de articular siempre comprobamos que no levante la oclusión, todo está perfecto y hacemos la cementación. La cementación siempre lo vamos a realizar con ionómero de vidrio. Hacemos la cementación, comprobamos nuevamente la oclusión y de esa manera hemos terminado el trabajo correspondiente. Y por último hablamos del mantenedor banda ANSA. Este mantenedor es similar al anterior, con la única diferencia de que en vez de tener una corona, está reemplazado por una banda. La función de la banda ANSA o anillo es similar a la corona anillo. ¿Cuáles son las indicaciones de este mantenedor banda ANSA? El periodo del mantenedor es corto, el diente pilar es intacto o es permanente y también se utiliza la pérdida prematura del primer molar primario, pérdida prematura del segundo molar primario después de la erupción del primer molar permanente. Para hacer una diferencia más exacta, cuando utilizamos esta y cuando utilizamos el mantenedor corona ANSA, vamos a utilizar el banda ANSA en dientes sanos, en dientes permanentes, para no hacer ningún tallado. ¿Y cuándo vamos a utilizar el corona ANSA? En aquellas piezas que tienen una reconstrucción bastante a nivel de la corona o que han tenido algún tratamiento de conducto. La corona, ¿qué está haciendo? Está tratando de darle mayor soporte, mayor durabilidad. Esa es la única diferencia. Después las indicaciones son las mismas. ¿Cuál es la técnica para confeccionar este mantenedor banda ANSA? Lo que hacemos primeramente es preparación del diente pilar y adaptado de la banda. Acá no vamos a hacer ningún tipo de desgaste de la pieza dentaria. La pieza se mantiene intacta. Lo que hacemos es conseguir una banda, compramos una banda. Esta banda no tiene que ser muy suelta, tiene que estar más bien ligeramente holgada para que adapte perfectamente. Una vez que adapte la banda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar impresión de arrastre. Tomamos la impresión de arrastre, hemos obtenido nuestro modelo de trabajo. Con el modelo de trabajo viene para que yo coloque una lámina de cera en este espacio y encima de esta lámina de cera haga el diseño correspondiente para que ustedes hagan el doblez de esta ANSA. Este doblez de ANSA lo van a hacer, que ya hemos repetido varias veces, con alambre de acero de 0,9 milímetros. Lo importante de este doblez es que esté tomando contacto, esté tomando apoyo con la cara distal de la pieza que está por delante de la extracción prematura. Y también que no esté en contacto sobre la mucosa. Una vez que hemos hecho este doblez, ya está perfecto, lo vamos a fijar con cera o en su defecto con yeso y posteriormente hacemos el soldado correspondiente, tanto por vestibular como por palatino. La soldadura va a ser con soldadura de plata. Y de esa manera ya tenemos completamente nuestro mantenedor banda ANSA. ¿Cuál es el siguiente paso? La colocación. Vamos a citar a nuestro paciente, adaptamos en boca,
Una vez que hemos adaptado, comprobamos si no interfiere en la oclusión, siempre con papel de articular. Hacemos pequeños ajustes, es todo perfecto, retiramos, colocamos cemento de ionómero de vidrio y hacemos la cementación. Una vez que hayamos hecho la cementación, comprobamos también con papel de articular la oclusión y de esa manera hemos concluido nuestro mantenedor banda ancha. Pasamos a ver los mantenedores de espacio fijos en ambos extremos. Eso quiere decir que en cada hemiarcada tenemos un pilar. Ahí está, en cada hemiarcada está el pilar del mantenedor. Hemos indicado también tres tipos de mantenedores: el arco lingual, la basa transpalatina o de Gosgaria y el botón de Nance. ¿Qué es importante para poder colocar estos mantenedores de espacio? Los pilares siempre deben ser simétricos, como están viendo en este caso. El pilar casi siempre va a ser los primeros molares permanentes. Y alguna vez, excepcionalmente, se puede también colocar en los segundos molares temporarios. O muchas veces de forma asimétrica, pero es excepcional, puede ser un segundo molar temporario y un primer molar permanente. Pero vale la pena recalcar, de preferencia, siempre primeros molares permanentes los pilares. Empezamos viendo el arco lingual. Este arco lingual se utiliza exclusivamente para la arcada inferior, como dice su nombre. Este aparato, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a mantener la circunferencia del arco, a mantener el ancho y la longitud de la arcada inferior y evitar la mesialización de las muelas permanentes. Lo importante de este arco lingual es que está formado por dos bandas y también por un alambre de 0,9 milímetros de acero, que se dirige de las bandas y va a ir hacia adelante. En la parte de delante debe descansar en el cingulum de los 4 incisivos inferiores. Debe estar tomando contacto, debe estar apoyado en el cingulum de esos 4 incisivos inferiores para de esa manera poder mantener como indica su nombre, mantenedor de espacio. ¿Cuáles son las indicaciones? Repetimos acá, lo importante es que los primeros molares permanentes y segundos molares temporarios están presentes. ¿Para qué? Para que nos sirvan como pilares, la primera indicación. Segundo, ¿cuándo vamos a indicar esto? En la extracción prematura de más de un diente primario por hemiarcada. Estamos viendo, acá falta un diente, extracción prematura, acá faltan 2 dientes. Entonces el mantenedor está indicado en estos casos. Más de una pieza por hemiarcada y acá una. Entonces está indicado este mantenedor. También este arco lingual nos sirve como dispositivo de anclaje moderado. Y también podemos indicar cuando no existe la cooperación del paciente. ¿Qué queremos decir con eso? Es decir, acá estamos descartando una aparatología removible. ¿Por qué? Porque el paciente no colabora. Entonces, como no colabora, decidimos utilizar el arco lingual, un mantenedor completamente fijo. ¿Cuál es la técnica para poder realizar este arco lingual? Primeramente vamos a probar las bandas, la toma de impresión. En segundo lugar vamos a dibujar el esquema del aparato. En tercer lugar el doblez del alambre de 0,9 milímetros y finalmente la colocación. Adaptamos las bandas en los pilares, en los primeros molares. Vamos a hacer la adaptación, comprobamos si no interfiere en la oclusión, no interfiere y tomamos impresión de arrastre. Tomamos la impresión de arrastre, obtenemos nuestro modelo de trabajo. Una vez que tengamos el modelo de trabajo, en ese modelo de trabajo vamos a dibujar este esquema. Vamos a dibujar por dónde tiene que ir este arco lingual. Hemos dicho que es importante que vaya de la una banda a la otra banda y en este sector anterior debe descansar a nivel del cíngulo o por encima del cingulum de los 4 incisivos inferiores.
hacemos el dibujo de este esquema y posteriormente se hace el doblez con alambre de 0,9 milímetros. Una vez que revisemos y que esté todo perfecto, acá también se tiene que tomar en cuenta que no esté descansando sobre la mucosa, en este caso sobre la mucosa lingual. Tiene que estar ligeramente 1 o 2 milímetros por encima. Comprobamos que todo está bien, lo fijamos con cera o con yeso y hacemos el soldado correspondiente con soldadura de plata en cada banda. Una vez que ya hemos soldado, el aparato está completamente concluido y el siguiente paso será la colocación. Comprobamos en boca que adapte bien y que esto esté también completamente asentado en las caras linguales de los 4 incisivos inferiores. Todo está perfecto, pues hacemos la cementación con ionómero de vidrio. Se puede hacer de esta manera o también se puede hacer con una especie de anzas a este nivel. Acá se puede decir unas pequeñas ancitas en ambos lados. ¿Cuál es la finalidad de estas anzas? Muchas veces no nos sale muy exacto o está muy arriba acá este extremo anterior. La anza nos da la facilidad de que podemos alargar o podemos reducir y de esa manera adaptamos perfectamente el arco lingual. De esas dos maneras, así en línea recta o con anzas acá antecitos de los molares. La basa transpalatina o de Gosgaria. Esta basa está indicado en la arcada superior, exclusivamente para la arcada superior. ¿Qué va a hacer? Mantiene a los primeros molares en su posición, conserva la longitud del arco superior, evita la mesialización, evita la rotación y evita la pérdida de anclaje. Como están viendo acá, ahí está la basa transpalatina. ¿Qué está haciendo? Está evitando que estos dientes se vayan hacia mesial. ¿Sí? Está conservando ¿qué? La longitud del arco. Si estas piezas no se pueden mover hacia adelante, está conservando esta longitud. Está evitando ¿qué? La mesialización. Como ustedes ven, están como si estuvieran agarrados los molares. Por lo tanto, este molar no puede girar sobre su raíz palatina. Está evitando la rotación. Muchas veces se hace una extracción prematura del segundo molar o del primer molar, de ambos, y el molar entonces gira sobre su raíz palatina. Y al girar, ¿qué está haciendo? Está reduciendo la longitud, está mesializándose y por lo tanto se está rotando. Entonces, esta basa transpalatina está evitando eso. Esta basa transpalatina se conforma de 2 bandas y un alambrito de 0,9 milímetros. ¿Cuándo está indicado? Presencia bilateral de los primeros molares permanentes. Es importante esto. Si no tenemos a estos primeros molares, no podemos utilizar una basa transpalatina. Primera indicación. Segundo, en caso de extracción prematuras de más de un diente primario por hemiarcada. Acá se ha hecho extracciones, fíjense. Entonces, cuando se hagan extracciones prematuras de más de un diente primario por hemiarcada, está indicado la basa transpalatina. Si se ha hecho una sola extracción, no corresponde a la basa transpalatina. Recalcar también que es un dispositivo de anclaje moderado y también se utiliza cuando falta la de cooperación del paciente. No podemos utilizar un removible, ¿por qué? Porque el paciente no colabora. Entonces, ¿qué nos queda? Utilizar pues una aparatología fija, en ese caso la basa transpalatina. ¿Cuál es la técnica para poder realizar esta basa transpalatina o de Gosgaria? Vamos a probar las banditas. Adaptamos la bandita en los dientes pilares. En este caso los dientes pilares son los primeros molares permanentes. Adaptamos. Una vez que ya estén adaptados, el siguiente paso, ¿cuál será? Tomar la impresión. Impresión de arrastre. Una vez que hemos tomado la impresión de arrastre, vamos a hacer el vaciado y obtenemos nuestro modelo de trabajo. En nuestro modelo de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Dibujar el esquema del aparato. En el modelo yo se los voy a dibujar esta basita transpalatina, se los voy a dibujar.
para que posteriormente ustedes, con alambrito de 0,9 milímetros, hagan el doblez correspondiente similar al dibujo que se los he hecho. Una vez que ya hayan hecho el doblez correspondiente, vamos a fijar con cera o con yeso y hacemos el soldado correspondiente en cada banda, con soldadura de plata. Una vez que esté soldado, hemos terminado ya nuestro mantenedor y nos faltaría que la colocación. Citamos a nuestro paciente, adaptamos el mantenedor en boca, todo perfecto, comprobamos la oclusión, no nos modifica, no nos altera, hacemos la cementación con ionómero de vidrio. Y de esa manera hemos terminado este mantenedor. Siempre hay que tener el cuidado de que el alambrito, esta barrita, no esté en contacto con la mucosa. De lo contrario nos va a producir una ligera isquemia. Siempre en los controles y al instalar, siempre tenemos que percatarnos de eso. Y por último hablamos del botón de Nance. El botón de Nance también es un mantenedor que se utiliza en la arcada superior. La función que tiene es de mantener los primeros molares permanentes en su posición, acá los mantiene, los fija, conservar la longitud de la arcada. Si los está manteniendo en su posición, estos no pueden mesializarse, por lo tanto, esta longitud se está manteniendo. Evita la mesialización, no van a poder mesializarse, y también evita la pérdida de anclaje en ortodoncia correctiva. Esa es la función que tiene, de esa manera está manteniendo. Habíamos dicho que tiene dos bandas, vean los pilares, también los primeros molares. Un alambrito sale de acá y se dirige hacia adelante. Va a ir más o menos a las arrugas palatinas. O si quieren, del cuello de los incisivos, 1 centímetro más arriba, 1 centímetro y medio. El alambrito tiene que estar en contacto con la mucosa. Para que este alambrito no se introduzca, se hace una especie de dobleces aquí adelante, en forma de M o de doble B. Acá va a ir un botoncito de acrílico, una superficie plana que va a evitar con la presión de estos molares que este alambrito se introduzca a la mucosa palatina. Esa es la acción que tiene este botón de Nance. Como está tomando apoyo acá, es por esa razón que estas muelas no se pueden desplazar hacia adelante, porque acá está viendo el apoyo correspondiente. Un poco repitiendo acá, cuando los primeros molares permanentes están presentes bilateralmente, en la extracción prematura de más de un diente primario por hemiarcada, es un dispositivo de anclaje moderado y en caso de pobre cooperación del paciente. ¿Cuál es la técnica? Similar a los anteriores, primero vamos a probar las bandas y toma de impresión. Probamos las banditas en los dientes pilares. Una vez que estén perfectos, tomamos la impresión de arrastre, obtenemos nuestro modelo de trabajo. Se los voy a dibujar el esquema del aparato, por dónde va a ir, qué dobleces va a tener. Ustedes los realizan el doblez con alambrito de 0,9 milímetros. Lo fijamos acá con cerita o con yeso. Hacemos el soldado con soldadura de plata. Después que hayamos hecho el soldado, añadimos acá un botoncito de acrílico de 1 centímetro de diámetro, como una monedita de 10 centavos, colocamos acá. Y el mantenedor está concluido. El siguiente paso, ¿cuál es? La colocación. Citamos a nuestro paciente, adaptamos en boca, comprobamos la oclusión, no hay ninguna interferencia, hacemos la cementación con ionómero de vidrio. Mantenedores removibles. ¿Cuáles son las indicaciones de estos mantenedores removibles? Está indicado en aquellos pacientes colaboradores, en aquel paciente que pueda colocarse el aparato, que tolere el aparato, por eso decimos pacientes colaboradores. Otra indicación, cuando se requiere restablecer la función masticatoria. Estos mantenedores removibles
se van a indicar especialmente cuando falta más de una pieza dentaria por hemiarcada, razón por la cual el paciente no puede masticar. ¿Por qué? Porque le faltan dos dientes, ya sea unilateral o bilateralmente. Entonces es necesario restablecerle un mantenedor removible. ¿Para qué? Para restablecer la función masticatoria, para que pueda masticar. Y también se indica por indicaciones estéticas. Muchos de los niños que vienen es por el problema anterior que tienen, les faltan los incisivos y les molestan en el colegio, les dicen una serie de cosas, se sienten mal, además la masticación también no lo están realizando de buena manera y es por esa razón que se coloca el mantenedor removible, para restablecer la estética y también para mantener el espacio. Existen dos tipos de mantenedores removibles, unos que se denominan los activos y otros que son los pasivos. Como indica su nombre, activos es que tiene alguna acción y los pasivos es que no tienen ninguna acción. Nosotros cuando hablamos acá de ortodoncia preventiva nos vamos a abocar exclusivamente a los mantenedores pasivos. Los activos los dejamos para la ortodoncia interceptiva. Características de los mantenedores removibles pasivos. Es similar a una dentadura parcial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene una base y tiene piezas dentarias. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este mantenedor removible? Mantiene el espacio mesiodistal. Este espacio está manteniendo, estos dientes están manteniendo este espacio. Mantiene también el espacio vertical. ¿Por qué? Porque está viendo oclusión a la pieza antagonista, no van a dejar que ésta se sobreerupcione. Y, como decíamos, restablece la función masticatoria, puede triturar los alimentos, restablece la estética, la pronunciación también va a estar perfecta y finalmente pues va a evitar el desarrollo de hábitos orales. Muchas veces le falta el sector anterior y el niño se acostumbra a sacar la lengua, está ocluyendo y la lengua está entre medio. De esa manera, con este mantenedor, estamos evitando el desarrollo de hábitos orales. ¿Qué es importante para poder utilizar este mantenedor removible pasivo? La cooperación del paciente, que el paciente tolere y que lo lleve perfectamente este mantenedor. Estos mantenedores removibles pasivos, ¿qué indicaciones tienen? Cuando exista pérdida de más de un molar temporario por hemiarcada. Acá estamos viendo, fíjense, existe la pérdida de 4 dientes temporarios y uno más acá. Es decir, 5 dientes falta. Más de 2 por hemiarcada. Pérdida de más de un molar temporal bilateral. Pérdida de dientes anteriores y en pacientes colaboradores. En esos casos está indicado estos mantenedores removibles pasivos. ¿Cuál es la técnica para confeccionar estos mantenedores removibles pasivos? Lo primero que hacemos es la toma de impresión y registros oclusales, el dibujo del diseño, los retenedores, la base en cera y el acrilizado y finalmente la instalación del aparato. Vamos a hacer la toma de impresión tanto de la arcada superior como de la arcada inferior y hacemos los registros oclusales para reproducir la oclusión. Una vez que obtenemos ya nuestros modelos de trabajo, vamos a hacer el dibujo del diseño. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? En este caso, por ejemplo, vamos primeramente dibujando los retenedores. Dibujamos estos retenedores, que pueden ser en circunferenciales, pueden ser en punta flecha o también pueden ser en botón. Y en los molares siempre vamos a hacer los ganchos Adams. Una vez que hemos terminado de hacer el diseño de estos retenedores, diseñamos también por dónde va a ir la base, hasta dónde va a ir la base. Después de haber hecho el diseño, hacemos los dobles correspondientes de los retenedores y posteriormente hacemos la base. Primeramente la base vamos a hacer en cera roja,
y después de que hayamos terminado de los retenedores y la base, ya está el aparato para ser acrilizado. Llevamos al acrilizado, hacemos los desgastes correspondientes, el pulido correspondiente, citamos a nuestro paciente y hacemos la instalación. Con eso hemos concluido este mantenedor removible pasivo. Vale la pena indicar que podemos hacer tres tipos de diseños en estos mantenedores removibles. Acá tenemos un diseño, están viendo acá, no tiene dientes. En este otro tampoco tiene dientes y está viendo una prolongación de acrílico. Y en la anterior diapositiva habíamos visto con dientes que está restableciendo todo el sector anterior. Podemos hacer esos tres modelos. Con dientes, este mantenedor que tenga dientes nos está restableciendo que la función masticatoria, la deglución y también la fonación. Pero en este caso, fíjense acá, no tenemos dientes, tampoco tenemos acrílico, acá están las piezas extraídas. Podemos hacer esta clase. El mantenedor está sirviendo este gancho Adams acá y este gancho circunferencial, de tal manera que este gancho de acá evita que las piezas se distalicen y este otro está evitando que ésta se mesialice. De tal manera que está dejando completamente libre donde puedan erupcionar las piezas dentarias, lo que no ocurre con este otro mantenedor que restablece a las piezas anteriores. Este otro tipo de mantenedor removible no colocamos piezas dentarias, pero sí prolongamos la base, es decir, la base está yendo acá y esta base está evitando que el diente se vaya hacia distal y que se vaya hacia mesial. De tal manera, como verán, estos tres tipos, el con dientes y este otro con ganchos. Este tiene la ventaja ¿de qué? De que no va a interferir en la erupción de las piezas permanentes. En cambio, estos otros sí van a interferir. ¿Qué es lo que va a pasar? El niño se coloca la placa y muchas veces no le entra bien. ¿Por qué? Porque están erupcionando los dientes permanentes. Hay que hacer desgastes, ¿para qué? Para que la placa adapte perfectamente. Ese es el único inconveniente de estos dos que trabajamos con dientes y prolongando la base. Otra forma de poder realizar la ortodoncia preventiva es mediante la reconstrucción morfológica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reconstrucción morfológica? La causa principal para esto, ¿qué es? Es la caries interproximal en los dientes deciduos. Es decir, por la parte mesial, por la parte distal va a haber caries, razón por la cual la pieza que está disminuyendo en su diámetro mesiodistal. Esta caries va a hacer que la pieza que está por detrás de la caries se va a mesializar. Y al mesializarse, ¿qué va a ocurrir? Este espacio se está reduciendo. De tal manera que cuando tenga que erupcionar la pieza permanente, no va a tener el espacio suficiente para erupcionar. Va a erupcionar por vestibular, va a erupcionar por lingual o en su defecto se va a quedar la pieza retenida. De esa manera, pues, se recomienda que estas caries interproximales se tengan que hacer las obturaciones correctas. Veremos acá las indicaciones, lo que acabamos de decir. La caries interproximal en dientes deciduos ocasiona acortamiento de la longitud de la arcada, falta de espacio para la erupción de la pieza dental permanente. Va a sufrir también impactaciones dentarias, desviaciones en la erupción, migración de los molares permanentes y pérdida de espacio. Se manifiesta en el canino superior y en el segundo premolar inferior. Es decir, toda esta falta de espacios se va a manifestar mucho más en las últimas piezas que van a erupcionar. ¿Cuáles son las últimas piezas que van a erupcionar? El canino superior y el segundo premolar inferior, ambos segundos premolares inferiores. Esas piezas no van a tener el espacio suficiente para erupcionar. ¿De qué manera podemos solucionar esta alteración a nivel de caries? Haciendo el tratamiento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Podemos prevenir de alguna manera que estas caries no se vayan desarrollando mediante la profilaxis, hacer diferentes fluorizaciones, sellado de fosas y fisuras. Con esta profilaxis vamos a evitar también las caries.
Si ya tenemos las caries instaladas, el tratamiento que se tiene que hacer es una restauración adecuada. Muchas veces nosotros hacemos la obturación, como es una pieza temporaria y que va a durar muy poco en boca, nos reconstruimos perfectamente esos puntos de contacto, es decir, no restablecemos ese diámetro mesio distal completo que tenía la pieza. Hacemos la reconstrucción ligeramente haciéndolo en ese diámetro más reducido. Razón por la cual la pieza de atrás se va a mesializar, va a presionar. ¿Y qué está ocurriendo? Disminución de la longitud de la arcada. Por eso decimos, tenemos que hacer una restauración completamente adecuada. Que no sea muy grande la obturación, que tampoco sea muy reducido esta obturación. Tiene que ser lo más correcto posible. Ahora, si estas piezas que tienen caries por mesial, por distal, por oclusal, ya tienen complicación pulpar, se tiene que hacer el tratamiento de la pulpotomía parcial o la pulpectomía. Una vez que se haya hecho eso, para darle mayor durabilidad a esta pieza dentaria, para que nos aguante más, para que no pensemos en que hay que realizar la extracción prematura, se recomienda utilizar las coronas metálicas. Estas coronas metálicas van a dar mayor dureza a la pieza dentaria, a esa corona, y nos va a aguantar mucho más tiempo. Otra forma de realizar la ortodoncia preventiva es realizando el tratamiento de frenillos. No nos olvidemos que el frenillo superior en inicio, una de las inserciones, está a nivel de la papila palatina. A medida que va creciendo en sentido vertical el reborde alveolar, esta papila ligeramente, este extremo va dando la vuelta y se va a ir a acomodar a nivel de la papila vestibular. Este frenillo tiene una forma triangular. Muchas veces la inserción es muy gruesa o muchas veces permanece su extremo a nivel de palatino, razón por la cual nos va a dar ¿qué? Un diastema entre los incisivos centrales. Nos va a dar este tipo de diastemas. ¿Y este diastema a qué va a llegar? ¿A qué nos va a llevar? A que los incisivos ligeramente se distalicen, se vayan a ocupar el espacio ¿de quién? De los incisivos laterales. Por lo tanto, ya no hay espacio para la erupción correcta de los laterales. Los laterales pueden estar por vestibular o pueden estar por palatino. Nos está dando en resumen que una malposición de los laterales y por ende un apiñamiento del sector anterior. Que también nos va a dar una deformación del labio. Al ser el frenillo ligeramente corto, el labio está ligeramente, como si estuviera dado la vuelta, está ligeramente hacia atrás. Esas son las alteraciones que nos puede dar este frenillo labial superior. Por lo tanto, no está permitiendo la erupción correcta de estos dientes permanentes. ¿Qué tratamiento podemos hacer para que esto no ocurra? Vamos a hacer la frenectomía, pero previamente vamos a hacer el diagnóstico, especialmente de este frenillo superior. Y para este diagnóstico recurrimos ¿a qué? Al test de la isquemia de Graver. ¿En qué consiste? Ligeramente el labio superior levantamos hacia arriba y afuera, con la fuerza que estemos haciendo a nivel de la papila palatina y también de la papila vestibular, se va a producir una isquemia. Es decir, la mucosa se va a colocar de color blanco. Si existe esa isquemia, quiere decir que el problema es debido al frenillo. Y si no hay, este test no da positivo, es decir, no se produce esa isquemia, quiere decir que el frenillo no es el causante de este diastema. Puede haber también otras alteraciones, como por ejemplo el diente supernumerario, el mesiodent, es el que también nos va a dar este diastema interincisivo. Y con este test pues descartamos o confirmamos. Una vez que hayamos ya diagnosticado correctamente, ¿cuál será el tratamiento? El tratamiento es mediante la cirugía. Hacemos la frenectomía, como están viendo acá, se ha hecho la frenectomía, ya está fuera todo el frenillo y se ve solamente los puntos de sutura. Es importante acá tener un cuidado, una recomendación: si se realiza en dentición temporaria o mixta, no es necesario aparatología para cerrar el diastema. Si realizamos en dentición permanente, es necesario aparatología para cerrar el diastema. Queremos decir que la frenectomía, si hacemos antes
en dentición temporaria o mixta, no hay necesidad de poner ningún aparato para cerrar este diastema, se va a cerrar solito. Pero si esta frenectomía lo hacemos ya en dentición permanente, necesariamente tenemos que utilizar algún tipo de aparato para que se cierre este diastema. En la parte inferior va a ocurrir lo mismo, nos referimos al frenillo lingual. El frenillo lingual muchas veces una inserción va en la lengua y otra va a nivel de la cara lingual de la arcada inferior, a nivel de los 4 incisivos inferiores. Muchas veces este frenillo es corto, es grueso o va a terminar el extremo más hacia la punta de la lengua. Al terminar hacia la punta de la lengua, ¿qué problemas nos va a dar este frenillo lingual? Primeramente, una anquiloglosia. Es decir, esa lengua está ligeramente atada hacia abajo, está en la arcada dentaria inferior. No puede elevarse la lengua hacia arriba. ¿Por qué? Porque el frenillo no le permite. ¿Y a qué nos va a llevar esta anquiloglosia? A una alteración en la fonación, alteración en la deglución. ¿De qué manera en la fonación? No vamos a poder pronunciar algunas palabras como la R, la S, porque la lengua tiene que dirigirse hacia el paladar. Como la lengua permanece atada, va a tener dificultades en la pronunciación. Alteración en la deglución, lo propio. Cuando hacemos una deglución típica, ¿qué es lo que pasa? La lengua va a nivel del paladar y se comprime contra el paladar la punta de la lengua. Pero si el frenillo es corto, la lengua está en anquiloglosia, razón por la cual no se va a cumplir esa deglución normalmente. Y finalmente, ¿qué otra alteración nos puede dar? Como tiene la inserción a este nivel de las caras palatinas de los incisivos inferiores, nos puede llevar a una ligera lingoversión de los incisivos inferiores. ¿El tratamiento cuál es? De la misma manera, hacer la frenectomía y de esa manera liberamos a la lengua para que pueda realizar sus movimientos normales. Otra forma de realizar la ortodoncia preventiva también es las radiografías. Si nosotros tomamos unas radiografías, pues nos va a ayudar a ¿qué? Nos va a ayudar a un buen diagnóstico. Y vamos a determinar que si la pieza es permanente o es temporaria. Muchas veces la morfología nos hace confundir, hay piezas temporarias que tienen similitud con las piezas permanentes. Y si nosotros no tenemos el cuidado de cerciorarnos bien, de hacer un buen diagnóstico, podemos extraer una pieza permanente en vez de extraer una pieza temporaria. Y esos errores sí que son difíciles de solucionar, porque no se olviden, el problema más grande para el ortodoncista, ¿cuál es? Es la falta de espacio o que nos sobre espacio. Y si nosotros sacamos una pieza dentaria, nos está sobrando espacio. Por lo tanto, se nos complica más el tratamiento y se complica más el tratamiento. Por lo tanto, es necesario, para estar seguros de hacer extracciones, siempre tomar una radiografía y de esa manera descartar si estamos frente a una pieza temporaria o estamos frente a una pieza permanente. Y también, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Si la pieza tiene su reemplazo o no tiene. De esa manera estamos evitando que extracciones equivocadas. Y si nosotros, como manifestamos anteriormente, hacemos la extracción equivocada, vamos a provocar ¿qué? Alteración en la longitud de la arcada. Y por lo tanto estamos frente a ¿qué? A discrepancias alveolo-dentarias. Es decir, los maxilares van a ser grandes y las piezas van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque hemos extraído y no está habiendo esa relación de la discrepancia. Entonces, la radiografía nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a evitar estos accidentes que podemos cometer. En otras palabras, nos da un diagnóstico exacto y sabemos realmente qué es lo que tenemos que realizar. Otra forma de poder realizar la ortodoncia preventiva es mediante la extracción de piezas persistentes. ¿A qué se refiere cuando hablamos de piezas persistentes? Quiere decir que aquellas piezas temporarias ya han cumplido el ciclo vital en la boca, han terminado ya la época en la que debían estar, los años que debían permanecer en boca y no se ha producido la exfoliación, siguen presentes.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dificultar la erupción de la pieza permanente. Por lo tanto, la pieza permanente, para que erupcione, va a buscar un punto de salida por vestibular, por lingual, o finalmente va a permanecer retenida. El diente primario no se ha exfoliado en su debido momento. Desviación de la erupción del diente permanente. Busca una salida del diente. Erupción retrasada. Hasta que esa pieza no se exfolie, el diente permanente no va a poder erupcionar y puede provocarse una retención dentaria. ¿Y qué es lo que nos va a dar todo esto? La pérdida de la continuidad del arco dentario. Por eso, cuando nosotros estemos frente a la persistencia de piezas temporarias, es necesario siempre tomar una radiografía y de esa manera ver si tiene reemplazo o no tiene reemplazo y realizar la extracción correspondiente. ¿Para qué? Para que la pieza permanente erupcione y no tengamos una malposición dentaria. Otra forma de realizar la ortodoncia preventiva es comprobando los desequilibrios respiratorios. Sabemos muy bien que la función nasorespiratoria tiene una relación con el crecimiento craneofacial. Es decir, si el paciente respira normal por la nariz, el crecimiento del maxilar superior va a ser completamente normal. Por eso hablamos de esa relación que debe existir. Pero desgraciadamente también sabemos que muchas veces la respiración se va a obstruir, la respiración nasal normal que tenemos, muchas veces por diferentes circunstancias, por diferentes causas, vamos a tener una obstrucción. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una respiración bucal. ¿Cuáles son esas causas que nos pueden llevar a la respiración bucal? En primer lugar, la obstrucción nasal. Esa obstrucción nasal, es decir, a nivel de las fosas nasales, está habiendo obstrucción. El paciente quiere respirar y no puede por la nariz. Entonces, ¿qué hace? Empieza a respirar por la boca. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las alergias, las infecciones crónicas, un tabique desviado, pólipos, muchas veces también las alergias que se vayan produciendo en los cambios de temperatura. O la obstrucción puede ser más arriba, a nivel nasofaringe, a este nivel. A este nivel puede ser la obstrucción. ¿Esto por qué se va a deber? Se va a deber a que existe una hipertrofia de las vegetaciones. Normalmente las vegetaciones deben ir involucionando, es decir, deben ir desapareciendo, deben ir reduciendo su tamaño. Pero por diferentes circunstancias, en vez de involucionar, se hipertrofia, crece, de tal manera que acá, a nivel de nasofaringe, se va a producir una obstrucción. Otra causa puede ser hipertrofia del tejido linfoideo, a este nivel, a nivel de orofaringe. Existe acá hipertrofia de este tejido linfoide o también de las adenoides, razón por la cual la vía aérea superior no está permeable, por lo tanto el paciente, ¿qué va a hacer? Respira exclusivamente por la boca. Y esta vecindad de las fosas nasales del aparato respiratorio con la boca, ¿a qué nos va a llevar? A que el paciente respire por la boca. De tal manera que el maxilar superior no va a crecer, no va a desarrollar como normalmente debía desarrollar. Por lo tanto, vamos a tener como consecuencia, una arcada bastante estrecha, un paladar profundo y con seguridad que tenemos todas las características de una clase 2 primera división porque está rompiendo el equilibrio a nivel de la cavidad bucal. Y finalmente tenemos la extracción seriada. ¿Qué es la extracción seriada? Se define extracción seriada como un procedimiento terapéutico destinado a armonizar el volumen de los dientes con el de los maxilares, mediante la extracción paulatina de algunos dientes temporarios, que pueden ser caninos y primeros molares, y permanentes, que se refieren a los primeros premolares. Esta extracción siempre hay que hacerlo en inicio, al comienzo de la dentición mixta. En otras palabras, la extracción seriada vamos a hacer cuando exista una discrepancia, es decir, los maxilares son pequeños y los dientes son ligeramente grandes. Para corregir este apiñamiento vamos a realizar la extracción seriada. De esta manera, ¿qué vamos a hacer realizando la extracción seriada? Se evita de esta manera tratamientos prolongados y movimientos dentales exagerados. Esta extracción seriada ha sido muy discutida.
En el 16º Seminario Latinoamericano de Odontología se formularon dos hipótesis, habían dos corrientes. Un grupo de profesionales defienden las extracciones seriadas en la prevención social, es decir, como una forma de prevención. ¿Qué decían ellos? Decían que disminuye la mala oclusión, permite movimientos dentarios fisiológicos, reduce el tiempo de uso de aparatos fijos y disminuye el periodo de contención. Esas eran las ventajas que ellos nombraban cuando se realizaban las extracciones seriadas. Pero como en todo, no siempre todos están de acuerdo, había otro grupo que decían que más bien estas extracciones seriadas provocaban alteraciones. En contrapartida, otro grupo de profesionales condena su utilización. ¿Qué decían ellos? Que había un aumento de la sobremordida, había la palatoversión de los incisivos inferiores y tejido cicatrizal en los espacios de las extracciones. Por lo tanto, había diastemas y había alteraciones miofuncionales. Tenemos la técnica de extracción seriada. ¿Qué es importante para poder realizar esta técnica de extracción seriada? Primeramente, un diagnóstico correcto. Siempre todo bien documentado con exámenes complementarios. Debemos estar seguros de esa discrepancia que está existiendo. Existe una técnica de extracción seriada estándar, la que vamos a indicar ahora, que consiste primeramente en hacer la extracción de los caninos decidos. Estos caninos decidos vamos a extraer ¿a qué edad? Entre los 8 a 9 años de edad. Como verán acá, está viendo un apiñamiento anterior. El lateral no tiene espacio para poder alinearse. ¿Eso qué quiere decir? Que los maxilares son pequeños y los dientes son grandes. Por eso hablamos de esta discrepancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? A los 8 o 9 años extraemos estos caninos temporarios. ¿Con qué finalidad? Para permitir la erupción y el alineamiento de estos laterales. Estos laterales se vayan a su posición correcta. Como verán acá, se ha hecho la extracción ya y los laterales se han alineado perfectamente, están en su posición correcta. Pero al tiempo de alinearse, ¿qué ha ocurrido? Ligeramente han cerrado el espacio para los caninos. Los caninos no van a tener a la larga donde puedan erupcionar. La siguiente extracción que se va a planificar es de los primeros molares decidos. ¿A qué edad? Entre 9 y 10 años. Hacemos extracción de estos primeros molares temporarios. ¿Qué es lo que estamos buscando haciendo esta extracción de estos primeros molares? Acelerar la erupción ¿de quiénes? De los primeros premolares permanentes. Que estos premolares erupcionen antes que los caninos. El superior, lógicamente, que siempre erupciona antes del canino. Lo que estamos buscando es que el inferior erupcione antes del canino. Una cosa muy importante para hacer esta extracción de los primeros molares temporarios es que la pieza permanente, es decir, que los caninos hayan llegado o hayan sobrepasado el 6º periodo de Nola. Una vez que hemos visto que ha sobrepasado eso, recién vamos a realizar la extracción. De esa manera vamos a acelerar en la erupción. Pero si hacemos la extracción de los molares antes de que haya cumplido el periodo 6, más bien estos dientes no van a acelerar, más bien van a retrasar su erupción. Como ven, hemos logrado el objetivo. Los premolares están erupcionando primeramente que los caninos. Una vez que vemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que los premolares se visualicen en boca, directamente planificamos una cosa. Primeramente tenemos que estar seguros otra vez del diagnóstico. Si realmente vale la pena extraer los premolares o en su defecto dejarlos. Segundo diagnóstico que hacemos, segunda cosa importante. Vemos que sí es necesario extraer, hacemos la extracción de estos primeros premolares. Ni bien estén visualizándose, hacemos la extracción. ¿Cuál es la finalidad de esta extracción? Es dar paso al canino que éste erupcione y tenga el espacio correspondiente.
De esa manera el canino va a erupcionar y va a llegar a ocupar la posición correcta. Fíjense acá, se ha hecho la extracción de estos primeros premolares, los caninos han erupcionado y están en su posición. Con unos pequeños diastemas, ligeramente los caninos se han distalizado. Para realizar esto siempre hay que tener buenos criterios de diagnóstico, hay que evaluarlo bien y también debemos confirmar el diagnóstico pues referente a la longitud del arco. Como decíamos, se debe hacer un doble diagnóstico y de esa manera decidir sobre la extracción de estas piezas permanentes, como son los primeros premolares. Y así ya lo tenemos, fíjense, ligeramente alineado en la parte superior, en la parte inferior. No vamos a necesitar de aparatología o podemos necesitar de una aparatología, pero va a ser por corto tiempo. En eso consiste la extracción seriada. Y acá una cosita que queremos aclarar es que ¿de quién es la responsabilidad de hacer la ortodoncia preventiva? La ortodoncia preventiva no es responsabilidad del ortodoncista, del odontopediatra. En parte sí, pero de entrada la responsabilidad grande es del odontólogo general, del odontólogo de la familia y después recién pasa a ser del pediatra y del ortodoncista. Pero ¿quiénes van a estar más en relación con los pacientes de la familia? Van a ser los odontólogos generales. Pero ¿qué es importante que este odontólogo general debe hacer? Un servicio profiláctico ortodóntico. Pero para poder realizar este servicio profiláctico ortodóntico, ¿qué tiene que tener ese odontólogo? Tiene que tener un conocimiento bastante detallado de ¿qué? Del desarrollo de los maxilares, del crecimiento, de la evolución, de la oclusión, de las diferentes características que van a ir teniendo las diferentes arcadas, la arcada temporaria, la arcada permanente, la arcada mixta. Si no conocemos eso, difícilmente vamos a poder realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una extracción seriada o queremos colocar un mantenedor de espacio, si no sabemos la cronología temporaria, no sabemos la cronología permanente, difícilmente vamos a decir estamos haciendo extracción prematura o qué es lo que estamos haciendo. Por eso es recomendable siempre que tengan el conocimiento cabal para poder realizar la ortodoncia preventiva, referente a crecimiento y desarrollo. Con eso hemos terminado este segundo tema, pues les doy las gracias y buenas tardes.